Bueno, David, hemos estado grabando la serie del jabalí de montaña. La verdad que acompañarte por lo menos en los 2 últimos episodios ha sido un privilegio, de verdad, estar aquí a los pies de los Pirineos y disfrutar contigo de esta cacería tan sufrida y que la gente no la conoce. Y bueno, pues al final, pues para hacerla posible hemos tenido que utilizar un material que se adecue a este tipo de cacería, ¿no? Sí, la verdad es que es un tipo de cacería que requiere un material o unos elementos que son ideales para cazar el jabalí en una situación que a lo mejor es a telazón y a poca distancia. O sea, tanto la munición como el rifle como la ropa tiene que ser un poco adecuada al tipo de modalidad que cazamos, pero en esta como en cualquier otra modalidad, ¿no? Cuando empezamos a preparar esta cacería me acuerdo de llamadas contigo haciéndote miles de preguntas, porque al final es eso, o sea, no venimos a por un animal cualquiera, venimos a por el jabalí de montaña, un animal robusto, un animal muy inteligente, que al final tienes que estar muchas horas andando y tienes oportunidades muy concretas que tienes que fiarte 100% de lo que estás utilizando. Sí, pero eso como cualquier cacería, es lógico. Tú tienes que tener una confianza en el material que estás usando que no te puede dejar lugar a dudas. Entonces, cuando tú me llamaste y a ver cómo lo enfocábamos y qué material hacía falta, yo te dejé claro que hacía falta unas cosas muy concretas. O sea, artículos ligeros y sobre todo munición que pudiera darnos la eficacia que necesitamos en este tipo de cacería, que son tiros muy cortos o cortos y muy rápidos, lógico. Entonces, cuando empezamos a debatir, llegamos a la conclusión de que necesitábamos algo muy concreto, que parase muy bien, claro, y que fuera robusto. Como sabes, desde Europa nos están blindando cada vez más, estamos teniendo un montón de problemas con el tema del plomo y bueno, pues las grandes marcas de munición ya están desarrollando lo que es el futuro de la munición, y en concreto que bueno, pues después de estar hablando en conjunto con ellos, para este tipo de cacería nos dieron las Driven Hunt, ¿vale? Las Short Rifle, que ahora hablaremos de por qué son y para qué son. Pero bueno, esta munición al final, que aquí la veis, graciosa, ¿no? La verdad, sí, la ves así con la parte peculiar. Cuando me llegaron me hicieron gracia. Es muy cortita, sí, sí. Son de 150 grains y suficientes. Son sin plomo. Suficientes. Son sin plomo. Entonces, bueno, antes de que entremos, yo creo que en especificaciones técnicas, yo creo que lo mejor es que vayamos analizando cómo han sido los lances y cómo se ha comportado la bala, y nos va a salir solo el explicar por qué y cómo son estas balas, ¿no? Claro, en los lances se va a poder ver como la efectividad de este tipo de munición, ¿no? Porque a lo mejor tú vas a un rececho o vas a, depende de qué monterías, y claro, tú tienes el bicho parado, le puedes colocar bien el tiro y pues es más fácil, digamos, ¿no? Pues es más preciso. En las monterías, pues a lo mejor muchas veces te vienen de costado y te da tiempo de apuntarles en el morro o en la cabeza para adelantar un poco y engancharlos bien en su sitio. Como se ven los lances, aquí tienes segundos y tienes una parte del animal y tienes que apuntar ahí, porque si no, ya no tienes dos opciones. Entonces, claro, una bala que le des donde le des te lo frena, esto es muy importante para este tipo de cacería. ¿Vale? Entonces, como se ven los lances, cuando el animal está parado y el tiro es más fácil, se ve enseguida que lo siente en el momento. Pero es que no siempre podemos tirar así. No, claro. O sea, muchas veces casi siempre te arranca el jabalí y tienes 1 segundo o 2 segundos para poner el tiro. Entonces, claro, como se ven los lances, los tiros no son bien pegados, pero nos frenan el animal. Y eso te permite poderlo rematar. En el primer lance en concreto, ¿cómo se presentó? El primer lance sabemos que estaba en un zarzal grande y suponíamos que podía salir en una dirección. El problema es que estaba muy tapado, había muchas ramas, muchos árboles y dificultaba muchísimo el tiro. Aún así, salió, el primero le enganché una pata, pero el segundo lo enganché de este lado. Y pasé un tiro de vientre, el jabalí se sentó. No es que se sentara, pero se frenó, entonces ya no podía escapar. Entonces, con la ayuda de la perra,
lo iba a parar a los 50 metros, llegamos y lo pudimos rematar. Que con una movilización un poco menos, con menos fuerza, ese jabalí se va pinchado de vientre, a lo mejor que morirá igual, pero a lo mejor recorre 1 kilómetro y no nos da opción y lo perdemos. Total. Y eso es importante. Pues mira, acabas de decir una de las características y es que esta bala está diseñada para esos tiros cortos o muy cortos de alto poder de parada. Es decir, que cuando toque el animal sepas que el daño que vaya a hacer va a ser muy fuerte. Claro, eso es muy importante. Luego ya, una vez los disparos de remate que vemos en los lances, ya son disparos muy fáciles, que simplemente lo que queremos es que el animal no sufra. Lógico. O sea, pero ahí el trabajo del proyectil ya lo he hecho antes. ¿Vale? Entonces, ahí cualquier proyectil nos va bien, pero el lance anterior, que es el que nos tiene que parar, ese es el importante. Independientemente de que le pegues o no al animal, también otra de las cosas que tiene este proyectil, que creo que vimos además analizando los jabalíes cuando llegábamos a ellos, es que atraviesan. O sea, está pensado para dejar un rastro de sangre. En el momento en que impacta hace mucho daño, ¿vale? Pero luego sí que es verdad que tiene salida. Y eso que creo que no sé si en 2 seguro no había enganchado hueso. Vale. No había una salida importante de jabalí. Porque eso quiere decir que la bala ha entrado en blando, ha hecho mucho daño y ha salido un blando. Pero el jabalí se ha sentado. Que eso es muy importante. Claro. Estamos hablando. Cuando coge hueso, pues es verdad que destruye todo. Pero claro, si no coge hueso y son dos partes blandas, claro, es más difícil que el jabalí se doble. Claro. Segundo lance, aquí igual, yo no puedo compartirlo con vosotros. El segundo lance quizás ha sido el más fácil, entre comillas, de efectuar. No la entrada, porque la entrada fue muy complicada, porque hacíamos mucho ruido. Todas las entradas son complicadas. Sí, ¿no? Cuando veis estas montañas, que aquí te lo está contando que no está complicada, pero 80 grados de inclinación, aquí, el amigo. Bueno, el tema de la entrada era complicada, porque bueno, queríamos entrar de lateral y no por encima, porque las perras sí que es verdad que lo estaban parando y marcando muy bien. Y al llegar ya vimos que estaba tumbado entre 2 matas de un árbol en el suelo, y sí que me dio tiempo de apuntar bien y hacer un disparo muy fiable. Ese jabalí cayó, lo único que claro, el mismo impulso de saltar cayó y empezó a rodar y nos cayó por a lo mejor 80 o 90 metros tierra para abajo hacia un río que había, y ahí el río murió, pero ya estaba muerto. Ahí el primer disparo ya estaba, ese animal ya estaba muerto. Lo que pasa es que, lo que dices tú, como aquí hay montañas muy pronunciadas, pues muchas veces tú tiras y vas rodando y acabas rodando a lo mejor 100 metros. Claro, pero claro, ese disparo, la bala lo fulminó en el momento, no le dio opción. Bueno, eso también puede ser que tiene un alto poder bueno, no, tampoco diría que tiene mucho peso la bala, ¿no? Como tal. 150 grains. 150 grains. Para mí. Sí. Yo creo que para un jabalí de menos de incluso de 100 kilos es más que suficiente. Claro. Hay gente que le gusta tirar 180, otros calibres más. Yo 150 te diría que de lo que yo conozco de gente que caza aquí más anterior a mí, o sea, más mayores que yo, cazaban con 110, 120 grains, 130 grains. Para ellos 150 es, ¿dónde vas con 150 grains? Bueno, es que es otra mentalidad, otra cultura. Bueno, para jabalíes pero yo creo que 150 grains sí que los necesitas, porque como un jabalí grande lo paras. A lo mejor con 120 grains sí que lo dan. ¿Qué distancia tenías del jabalí? Pues debe haber 70-80 metros, no debe haber más. Que eso también, decir que a más de 150 no es muy recomendable utilizar esta bala, porque está pensada para esos tiros cortos. Yo creo que es una bala ideal de 0 a 150. Que no quiere decir que si tiras a 200 no voy a hacer efecto también, claro, o sea, que puede llegar. Porque lo que sí que me sorprendió es lo que agrupa. Lo que agrupa, o sea, ¿verdad? Sí, le gustó mucho por lo menos con el BRX de Breta agrupa muy bien. Fuimos a probarlo antes de empezar a cazar, y la verdad que las agrupaciones a 50 y a 100 metros como será muy buenas. Sí. Y eso tengo una confianza de decir, bueno, pues si estás haciendo, en este caso yo fui con un visor de 6 aumentos, pero si puedes tirar a 200 metros, yo te garantizo que el animal que era. Pero sí que es verdad que es ideal entre 0 y 150 por el poder de parada que tiene. Porque recordamos, muchas veces tiras a 20 metros. Claro. Entonces es importante eso. Tercer lance, que yo ahí sí que lo pude disfrutar contigo. Bueno, una piara de jabalís que nos la lió al principio.
luego tuvimos que tirar para arriba, llegamos hasta el punto en el que teníamos que decidir un poco la estrategia, aquí quien mandas eres tú, quien te lo tienes pillado. Y bueno, pues tú fuiste un poco más alto, yo fui más bajo, pensando tú que iban a tirar para abajo, y llegó el punto en el que de repente ya los viste, pero nos sorprendieron. Ahí, por ejemplo, yo me equivoqué, porque yo me equivoqué. La estrategia fue buena porque al final acabamos batiendo un jabalí, pero yo me esperaba, así una peña muy grande, que los jabalíes estuvieran en la peña de abajo, porque la perra la ladraba en la peña de abajo. Entonces nosotros nos separamos, fuimos uno por cada lado, uno fue por arriba, otro fue por abajo, a la altura de la perra. ¿Qué pasa? Que cuando yo asomé encima de la peña, ya me di cuenta que la perra no me los marcaba abajo, me los marcaba encima mío. Con lo cual, tú ya no tenías cosas así. Tú estás mirando para abajo, pero realmente tienes... Claro, los tenía arriba. Cuando me di cuenta, ellos me olieron o me vieron, arrancaron, y solo le pude ver el culo de uno gordo. Entonces, claro... ¿Solo ves el culo? El culo, le vi. Bueno, en el vídeo, se ve en el lance, se ve que yo le veo el culo, y cuando le veo el culo, hago el disparo, y ya veo que al momento, ¡boom! Lo sientas. Ya, más que sentarlo ahí, ya el jabalí, en vez de tirar para arriba, que es donde se querían ir, se tira para abajo. Entonces ya ahí, cuando tú ves que los demás jabalíes se iban para arriba y este se tira para abajo, es que los he enganchado bien. Y eso, que solo le vi el culo. Ahí ya lo vi, también me dio tiempo de hacer 50 metros y poderlo rematar con seguridad. Bueno, pues también eso, decir que la parte de arriba de esta bala tiene un polímero, o sea que está hecha de plástico, para que en cuanto entre pues se deforme en champiñón y eso que pegue pues, toda la potencia en el animal y lo pare. Entonces, bueno, pues como hemos dicho, mañana David nos queda probarlo en batida, aunque es similar en la acción de caza, no va a cambiar mucho. A ver si tenemos suerte, estaremos puestos los dos y bueno, pues mañana empezamos con el análisis de batidas, el de caza al salto, ¿no? Que se podría denominar. Bueno, sí, nosotros le llamamos así, pero bueno, porque es como cuando tú cazas las perdices al salto, claro, aquí caza jabalí al salto. No deja de ser... No, es caza al salto. Aquí también se estira, por ejemplo, la caza al rastro de nieve, y también yo creo que este tipo de arma, con este tipo de munición, es ideal para eso. Mira que te lo dije ayer, que íbamos a tener suerte, David. Si es que contigo, como para fallar. No, aquí, la verdad es que la munición no ha fallado. No ha fallado. La munición no ha fallado. No ha fallado, oye. El tiro que le he tocado ha caído a plomo. ¿Qué distancia has tirado? Yo creo que he tirado más de 150 metros. Sí. Con el visor y con todos los metros que tiene, yo calculo que entre 150 y 200 metros sí que había tirado. Así, vamos, así a plomo. Tocarlo, caía a plomo y tú lo has visto cómo caía. Total. Por la ladera de enfrente. Se puede ver perfectamente el orificio de entrada y el de salida. La has tirado ya volviendo. Sí, he tirado ya como así, en esta dirección. Pum. Y no ha dado ni un paso. No, espectacular. Claro, si no los tocas es difícil que... No, pero si toca carne, sí. Está bien. Todos los que hemos cazado estos días con la munición, si ya has tocado con el primer tiro, los acabas recuperando todos. Todos, la verdad es que sí, Entonces, David Cotela aprueba estas balas para este caza. Sí, totalmente, sin ninguna duda.